Ministerios Ebenecer presenta con el apóstol doctor Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gracias, Padre. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente, teniendo el seguimiento extraordinario de la palabra, la explicación de la misma, nos hemos deleitado en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, en las preguntas y respuestas, porque son tan importantes, ¿verdad? Recuérdense que las preguntas eran, Jesús enseñaba muchas veces, no siempre, pero muchas veces en base a preguntas. ¿Quiénes dicen los hombres que soy? Y después les decía, después les enseñaba. El apóstol Pablo hacía preguntas. ¿Habéis sido bautizados por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? ¿En qué pues habéis sido bautizados? Y a partir de ahí venía la enseñanza. Nosotros hemos tenido la dicha de podernos dirigir a ustedes juntamente con un grupo ministerial de Ministerios de Ebenecer, no solamente para predicarles, enseñarles, sino que pues todos los días en la noche nos hemos juntado con otros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para poder resolver algunas inquietudes y dudas según la misericordia de Dios nos vaya ayudando a resolverlas. Pero también necesitamos enseñar, y de aquí es de donde van a salir también las dudas. Yo creo que el cristiano que no tiene dudas, que no tiene preguntas, es porque no tiene dudas, desde luego. Si no tiene dudas, sinceramente, con todo respeto, es un cachito sospechoso, porque quiere decir que no oyó nada, o no entendió nada, o lo sabe todo. Y esto último es bien difícil, ¿verdad? De tal manera que si usted tiene dudas, preguntas, es importante que las plasme y que no le dé pena hacerlo, ¿verdad? Bueno, quisiera yo continuar en el desarrollo prácticamente del libro de Apocalipsis, en donde hemos empezado con las iglesias. Hace algún tiempo, como repito, yo empecé hablando de la iglesia Filadelfia, la iglesia poca fuerza, la iglesia sexta, la iglesia que es guardada de la tribulación, la iglesia que guardó la palabra completa, la iglesia que guardó la palabra upomone, y le hemos dado varios enfoques a la iglesia de Filadelfia. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y entonces empezamos a hablar de la Odisea, me vi en la necesidad, para que no hubiera confusión, de explicarle a todos las diferentes interpretaciones que se tienen en estas 7 iglesias. Y entonces por eso me basé, y lo vuelvo a hacer ahora, para continuar en ellas. Me hace falta la segunda iglesia, ya vimos Éfeso, en un momento vamos a ver Esmirna, pero déjeme solo recapitular, resumir algunas cosas. El mensaje de las 7 iglesias es lo que vamos a estar viendo. Nos hemos basado aquí en Apocalipsis 1:11, como un texto áureo, ¿verdad? Pero sin olvidar los textos que le anteceden, que le preceden, porque, digamos, en el verso 10 dice, ¿verdad? Yo estaba en el día del Señor, cuando oí una voz como de trompeta a mis espaldas que me decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La manifestación de cómo el Señor se presenta es impresionante ahí. Escribe a las 7 iglesias. Entonces aquí decía esa voz, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, hemos estado conversando que las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, se puede dividir por lo menos en 4 tipos de interpretación. La primera es la interpretación histórica, pero no puede ser la única. Sí, eso debe de ser visto, debe ser analizado, debe ser estudiado, ver cómo era la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, y que a ella le dijeron un mensaje, y que ahí en Éfeso estaba
Diana de los Efesios y que era una potestad por aquí, por allá, pero aquello es un mensaje histórico que desde luego tenemos que sacarle la enseñanza para este tiempo. Si nos quedamos únicamente con un Apocalipsis dirigido a las iglesias históricas que están allá en Asia, entonces nos quedamos sin Apocalipsis, porque entonces hubiera sido únicamente para ellos, y no es así, no es así. Entonces está la interpretación histórica, muy bueno conocerla, esa se puede estudiar y en el estudio yo creo que Dios nos va a bendecir sacando muchas conclusiones. La segunda interpretación es la enseñanza que se saca de estas iglesias, de las 7 a la iglesia actual. Ok, parejo a toda la iglesia, cuerpo de Cristo. La tercera forma de interpretación es el que se hace individual, es decir, ya sea a cada cristiano o a cada congregación, que Dios le podría estar hablando a determinada congregación cuando se le habla a Esmirna, cuando se le habla a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, lo que sea, Filadelfia o Laodicea. Ese es un mensaje individual, repito. Entonces, primero sería el histórico, segundo sería el mensaje general para todas las iglesias, el tercero sería el mensaje individual para congregación o el individuo. El número 4, que es lo que estuvimos platicando con anterioridad, sería la interpretación en la línea del tiempo. Es decir, Éfeso, la iglesia fundada por el Señor en el principio del año 33 y medio en adelante. Esmirna, la que le continuaba siempre en una línea de tiempo, hasta llegar al año aproximadamente 2000, en donde aparecen dos juntas en unas líneas ahí paralelas, que vendría a ser Filadelfia, que es la que se llevan en el arrebatamiento, y la Odisea, que es la que se queda en la gran tribulación. Entonces, yo lo que he estado haciendo desde el anterior mensaje es abordar la enseñanza a la iglesia actual, es decir, la número 2, porque ya hablé bastante de la línea de tiempo y la voy a pausar. Entonces ahora estoy hablando de la enseñanza a la iglesia actual. De esta cuenta, para poder desarrollarnos, lo primero que empezamos a ver fue el galardón de cada iglesia y cuál era la batalla que tenía que librar para obtener dicho galardón. Eso fue lo que empezamos a ver con la iglesia de Éfeso. Y estoy haciendo solamente un resumen para poder continuar. Y vimos el galardón aquí, es impresionante, que el galardón aquí sería que el que venza va a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Qué beneficios puede tener ese galardón? Porque si nos preguntamos, un momento, ¿qué nos va a dar el árbol de la vida a nosotros? ¿Qué nos puede dar el árbol de la vida a nosotros? Pues mucha bendición, ¿verdad? Pero ¿qué nos va a dar la salvación? Porque si nos va a dar la salvación, entonces la salvación tendría que ser solo a los vencedores. Y por lo tanto por obras. Pero no es así. Porque entendemos que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces ahí no fue una obra, bueno, sí fue la obra de creer, ¿verdad usted? Pero no necesariamente de una batalla, de librar una batalla. Entonces este árbol de la vida, yo se lo quiero resaltar porque en el mensaje anterior abundé en explicación de esto, pero quiero enfatizar, el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, lo que va a hacer es que nos va a dar a nosotros los beneficios que tiene el mismo. Y uno de ellos es sanidad, y otro de ellos es inmortalidad. Porque vida eterna ya la tenemos. Vida eterna ya la tenemos en Cristo Jesús. Pero recuérdese que Cristo sacó a luz la vida.
y la inmortalidad. No es lo mismo, no es lo mismo la vida que la inmortalidad. Porque la vida eterna es, aunque te mueras, vas a vivir eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como dijo el Señor. Esa es la vida eterna. Pero inmortalidad es que no te mueres. Tienes vida eterna, pero encima de eso no te mueres. Entonces, el árbol de la vida, el galardón aquí es comer del árbol de la vida, y el galardón es no te mueres y sanidad. ¿Cuál era la batalla? La batalla era derrotar ese acomodamiento, ese costumbrismo al que se había metido esta iglesia de Éfeso, en el cual ya era la iglesia al cantar los cantares, que le llegan a tocar a la puerta y dicen, ¡ay, otra vez! Ya me lavé los pies, ya me cambié, y ya me vestí para dormir, y a la hora que se le ocurre venir, cuando en otros tiempos hubiera salido corriendo a abrirle la puerta, ¿verdad? Entonces, en ese momento, usted sabe que cuando ella al fin se levantó y tocó el picaporte, lo que tenía era mirra, había mirra, y ya no estaba el Señor, y lo tuvo que salir a buscar. Porque el Señor dijo que lo teníamos que amar, y desea ser amado, y pregunta si lo amamos. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, aunque sea, ¿me quieres? ¿Por qué hizo esas preguntas el Señor? Claro, para habilitarlo en un ministerio, todo lo que usted quiera. Entre paréntesis, para tener un ministerio no debería de ser cuánto sabes, cuánto trabajas, cuán inteligente eres, cuán perseverante eres, sino que a Pedro le preguntaron 3 veces, 2 veces me amas y la última me quieres. Es decir, lo mínimo que debería de tener el que predica, el que ministra, el que le sirve al Señor, lo mínimo que debería tener es quererlo. Pero lo máximo sería amarlo, amarlo. Entonces, cualquiera que ama al Señor, pues se enloqueció por Él, porque así es el amor, ¿no? Se enloqueció por Él y hace cualquier cosa por Él. Y en el camino el Señor le va corroborando y le va ministrando, le va enseñando y lo va corrigiendo. Pero el amor es lo básico. Es interesante que es la primera falencia que aparece en la iglesia, a la cual Dios ministra y le dice, tienes que recuperar eso. Ok, pero ahora venimos a la segunda parte. La segunda parte. Le voy a mencionar este galardón que es bien impresionante, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Padre Santo, no sufrirá daño de la muerte segunda, el vencedor. Tenemos que resaltar aquí que no está diciendo que no va a sufrir la muerte segunda, porque otra vez tengo que volver a la carga. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces cuando nosotros llegamos a Él prácticamente en la cruz, lo juzgaron a Él en lugar de nosotros. Entonces la muerte segunda, que según Apocalipsis capítulo 20 y 21, es el lago de fuego que arde en azufre, ya no nos corresponde. ¿Pero cuándo no nos correspondió? ¿Cuándo no nos correspondió eso? Simple y sencillo, no nos correspondió cuando aceptamos a Cristo. Yo espero estarme dando a entender con esto, hermano. Mire pues, acepté a Cristo, tengo vida eterna, Éfeso, pero hay un galardón, árbol de la vida, inmortalidad y salud. Vale. Ahora, acepté a Cristo, ya no me voy al infierno. Acepté a Cristo, le creí, Él tomó mi lugar. Cuando yo acepté a Cristo, lo que le dije fue, toma mi lugar, Señor, porque yo voy a salir culpable. Entonces Él dijo, perfecto, yo lo tomo. Fue a la cruz, murió en la cruz, bajó al infierno, y entonces ahora eso me lo adjudican a mí. Entonces Él pagó por mí. Entonces, la muerte segunda no me puede hacer daño. Bueno, no me puede matar. La muerte segunda no me van a echar ahí, ni a todos los que hemos sido,
le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Sin embargo, aquí dice que solamente los vencedores no van a sufrir daño de la muerte segunda. No, déjeme leerle los versículos que habla de la muerte segunda rápidamente. Vamos a ver si lo tenemos por acá. La primera está en este que le acabo de leer, ¿verdad? Pero mire en el capítulo 20. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por él 1000 años. La otra mención aparece en el verso 14. Desde el 13. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 2 puntos. El lago de fuego. Miremos entonces, ¿cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Ahora miremos la última mención que tiene. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Ok, entonces ¿cómo es que hay una promesa que si yo voy a vencer, no me van a echar el lago de fuego? Si Cristo ya venció por mí y tomó mi lugar. Entonces aquí tenemos que enfatizar lo que dice este verso 11. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La clave para la interpretación de este versículo, tal vez no del versículo, pero de lo que queremos conversar, es daño de la muerte segunda. Debo explicarle. Mire pues, la Biblia nos deja ver que la muerte tiene doncellas. Esas doncellas llegan a hacer estragos, pero no matan. Eso solo lo podría hacer la muerte. Tiene sus doncellas, tiene sus delegados, ¿verdad? Entonces lo que aquí está diciendo es, todo lo que está alrededor de la muerte segunda, que puede fastidiar a los cristianos, no les va a hacer daño si son vencedores. Le voy a poner otro ejemplo bíblico. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, mire, póngale que aquí, de este lado, está el infierno y sus puertas. Y aquí de este lado está la iglesia y sus puertas. La iglesia, esta, tiene puertas. El infierno tiene puertas. Pero la Biblia lo que dice es que el infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces lo que quiere decir es que aquí, que era el cuartel general de la iglesia, los cristianos empiezan a vencer y empiezan a salir del cuartel para ir a batallar y llegan hasta las puertas del infierno. Cuando llegan a las puertas del infierno, empiezan a golpear y a golpear y a golpear para que aquello se derrumbe. Pero estos que están aquí se empiezan a defender, como en una batalla medieval o como en las batallas que dice la Biblia. Les empiezan a tirar piedras, les empiezan a tirar aceite hirviendo, les empiezan a tirar flechas, les empiezan a tirar de todo. Entonces la muerte, cuando un cristiano está batallando de esa manera, le empieza a tirar cosas. Esos son los daños de la muerte segunda. Por ejemplo, les puede tirar espíritus de desánimo. En vez de aceite hirviendo, o le puede tirar depresiones. Tírenle depresiones a estos, mátenlos, tírenles depresiones. Y ¡pau! Les empiezan a tirar desde su cuartel general, les empiezan a tirar depresiones. Espíritus de tristeza, tírenles. Y se los empiezan a tirar. Y el guerrero, soldado, que había vencido, que incluso había salido de su fortaleza para hacer retroceder a la muerte, de repente empieza que se enfermó. ¿Pero por qué se enfermó y no que era tan cañón? Pues porque llegó hasta las puertas del infierno y desde ahí le empezaron a tirar cosas, pero no van a prevalecer.
Ellos no van a prevalecer, pero sí se defienden. Entonces, o por qué, hermanos, miren, yo no sé si será cierto, pues, pero me han enviado videos y audios en este tiempo que la gente, no puede salir a hacer sus actividades diarias, ¿verdad? Entonces, algunos se pasan viendo mensajes y enviando y cosas. Y pues me enviaron uno, ¿verdad?, que supuestamente es una carta que redactó un pastor que se suicidó. Y entonces empiezan a decir que cuántos pastores se han suicidado, y no sé qué, y lo empiezan a hacer histórico. Y entonces la gente piensa, pero ¿por qué se suicidó? Lo empiezan a criticar. Pero ese es el problema que le estoy diciendo. Ellos eran vencedores, eran victoriosos, se salieron de su cuartel general para continuar la batalla y hacer retroceder a las fuerzas del infierno, y llegaron hasta las puertas del infierno, y ahí los empezaron a tratar con las doncellas de la muerte. Esos serían los daños de la muerte segunda. A mí no me va a decir usted que un ministro no está vulnerable a un ataque de pánico, a un ataque de miedo. Ah, no, eso es tremendo. No, usted, perdón, yo como que le estuviera alegando, pero mire pues, nadie me puede decir a mí que un ministro no se deprime, porque el apóstol Pablo dice que él se deprimió. Lo dice en aquella escritura cuando dice, y Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces, lo consoló. ¿Y cuál era el remedio para la depresión? No era un antidepresivo, sino que era consolación. Fíjense qué tremendo. Dios que consuela a los deprimidos, así dice la Biblia, nos consoló por medio de la llegada de Tito. ¿Y qué campeón? Perito arquitecto de la iglesia. Entonces ahí como que le empezaron a lanzar espíritus de depresión, pero no lo dañaron, porque el Señor salió a favor de él. ¿Y dónde deja a Moisés, que en algún momento le dice al Señor, Señor, este pueblo ya ¿a poco me apedrean? Mira, si me vas a tratar así, le dice Moisés al Señor, si me vas a tratar así, mejor mátame, quítame la vida. ¡Qué tremendo! O un Isaías que en un momento escribe, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso del Señor? Como frustrado, pero por el amor de Dios le está predicando a esta gente. ¿Y quién ha creído? O un Jeremías que igual que Job maldice el día en que nació. ¡Alá, no! O un Elías que se fue vivo, pero que la Biblia dice que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y dice la Biblia que se deprimió y se tiró debajo de un enebro. Esos son daños de la muerte segunda. Esas son las doncellas de la muerte segunda. Y que él ahí le dijo, Señor, no soy mejor que mis padres, mejor ya mátame. Y se quedó debajo del enebro, y el Señor, en vez de matarnos, se lo llevó vivo, ¿sí? Pero no vaya a orar que el Señor lo mate para que se lo lleve en vivo. Lo que le estoy tratando de decir es que a veces el guerrero necesita que le pongan un poquito de bálsamo. Pero eso es cuando vence. Ahora, fíjese qué lindo, porque es una especie de vacuna, ¿va usted? No vas a sufrir daños de la muerte segunda. ¿Y a quién le está hablando aquí? A la iglesia de Esmirna. Ahorita vamos a ver un poquito. Iglesia de Esmirna, no vas a sufrir daños de la muerte segunda. No tengas temor. Ok. Ahora miremos un poquitito de esta iglesia, así brevemente. Vamos a tener que ir al programa donde está la Biblia, pero aquí entresaqué versículos que nos son de ayuda. Miren pues, Esmirna, Apocalipsis 2:9, y el galardón está en el verso 11. Ahora, en el 9 está la identificación de la iglesia o individuo y de la batalla que tiene que librar. Repito, en el 9 está la identificación de la iglesia o individuo y la batalla que tiene que librar, y en el 11 está el galardón cuando venza. Mire qué dice: yo conozco tu tribulación. Bueno,
Para empezar, tiene tribulación, ¿va? Y tu pobreza. Pero recuerda que tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, miremos Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 2 para que miremos en sí toda la iglesia, ¿verdad? Primero le escribe el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Vamos a leer varias cosas aquí en el 9 y en el 10. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, lo acabamos de leer, pero tú eres rico, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor en estas pruebas no sufrirá daño de la muerte segunda. Esos daños colaterales, ¿sí? No el daño principal, que es el lago de fuego, porque ya dijimos que de ese ya nos libramos. Pero los daños colaterales no va a sufrir. Pero entonces, ¿en dónde tiene que vencer? Miremoslo primero. Esta iglesia está en tribulación. No en la tribulación. Esta iglesia está en una tribulación porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y el apóstol Pedro le dice a los que están ministrando y a nosotros también que no nos extrañemos de la prueba que ha llegado a nosotros como que si fuera una cosa rara. Porque al contextualizar dice, porque sabemos que todos nuestros hermanos alrededor del mundo están pasando por diversos tipos de pruebas. Entonces, esto desbarata la iglesia de la confesión positiva. Nos está yendo bien. Esto desbarata la iglesia que se siente acusada cuando le sale algo mal. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Esto destruye la teología de la prosperidad, que el que está bien con el Señor, dicen ellos, se mira monetariamente, pero resulta que estos estaban bien con el Señor, la iglesia de Esmirna estaba bien con el Señor, y era pobre. Y aunque entre paréntesis le dice, pero tú eres rico, pero es obvio que no le está hablando de dinero, porque si no, en cambio a la Odisea le dice, tú crees que eres rico, pero eres pobre, porque aquellos habían puesto su mirada en las cosas superficiales, terrenales, monetarias, pero esto le dice, tú eres pobre, no tenían con qué. Sin embargo, tú eres rico. Entonces aquí identificamos dos cosas. Número uno, tribulaciones de diferentes situaciones. Iglesia que está pasando, hermanos que están pasando por tribulaciones de diferentes índoles, por pruebas por diferentes tipos de pruebas. Y que tal vez dicen, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy así? Porque te tocó un momentito sentir lo que sintió Esmirna. Esmirna, por cierto, quiere decir mirra. Y mirra está asociada con sufrimiento. Aquí nos pasamos trayendo hasta los de ya pare de sufrir, ¿no? Porque los de ya pare de sufrir, dicen, no, que ya no hay que sufrir. Pero ¿y si Dios permite? Aquí Dios había permitido esto, que esa iglesia sufriera. ¿O no era poderoso Dios para que no tuviera tribulación y no tuviera pobreza? Claro que sí es poderoso. Entonces, ¿por qué lo permitió? Pues el Señor les dice más adelante que van a ser probados, pero que les va a dar un galardón extraordinario. Se lo dice acá, les daré la corona de la vida. Ahí es donde empieza el galardón, la corona de la vida. No le dice que le va a dar la vida eterna, sino que la corona, como que aquí viene la vida y al final, ¡pam!, la corona. Eso es como un adorno. Pero sigamos aquí en la prueba. Dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. En otras palabras, no solamente tienes tribulación, no solamente tienes pobreza, sino que ahora te has enfrentado
a una secta judaizante que te dice que para que te vaya bien te tienes que volver judío, celebrar Pascua, celebrar todo lo que se supone que celebran ellos, la fiesta de los panes sin levadura, celebrar las fiestas judías, ¿verdad? Vestirte de judío, sonar los instrumentos típicos judíos, las danzas que sean judías, que te pongas una kipa, que por cierto no aparece en la Biblia. Eso se dio hasta en el tiempo de la dispersión, cuando se empezaron a cubrir con una kipa, que ponerse un talit. Pero ¿por qué un talit si solo los sacerdotes se tenían que poner eso? Otra mezcla espantosa. Y esa iglesia que está sufriente tiene que sentir ese embate de fuerzas doctrinales contrarias que se llaman judaizantes, y las tiene que vencer. Abba los venció y todavía le dice: Señor, no temas lo que estás por sufrir. En otras palabras, no temas si sufres. No temas lo que estás por sufrir. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, echará a alguno de vosotros en la cárcel. Padre Santo. Esto se me recuerda a lo que le dijeron a Pedro. Pedro, el diablo los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y yo, si hubiera sido Pedro, yo le hubiera dicho al Señor: ay, gracias, Señor, por supuesto que tú no lo permitiste, Señor, tú lo permitiste. Pero a continuación le dijo: pero yo he rogado que tu fe no falte. Así que una vez que tú regreses, confirma a tus hermanos. O sea, entonces sí diste permiso. Sí, pero vas a entrar en esa prueba y en esa tribulación con una fe extraordinaria. Porque esa es otra. Es que mire, mi estimado hermano, ¿cómo explicar esto? Porque a ninguno le gusta sufrir. A mí no me gusta. Y espero que a usted tampoco, porque si no también fuera un cacho masoquista. Pero la gente cuenta sus testimonios de que Dios le proveyó, de que Dios lo sanó, y gracias a Dios por eso, porque animan a mucha gente. Pero a veces no cuentan sus sufrimientos. Incluso nosotros los ministros a veces contamos las victorias, pero no los sufrimientos. Y Pablo lo que decía es: acuérdense de mis cadenas. Acuérdense de mis prisiones. No se avergonzaron de mis prisiones. O sea, que la gente se puede avergonzar de que un líder, por X o Y razón, así como Pablo, lo metieran a la cárcel. Pero le dice el Señor: pero yo voy a hacer algo contigo. Esto va a ser para que sean probados. Van a tener tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte. Y yo les voy a dar una corona, la corona de la vida. Entre paréntesis, Esmirna, en el lenguaje histórico, en la interpretación histórica, se puede averiguar que era una especie de puerto que tenían, que se miraba de lejos, una especie de corona en el monte. Y entonces era famosa por eso. Entonces el Señor les está diciendo: yo no les voy a dar esta corona, la corona que les voy a dar es la corona de la vida, ¿verdad? Y otra cosa, cuando venzan, no van a sufrir daño de la muerte segunda. Entonces, este es el galardón, empieza desde la corona de la vida hasta no sufrir ese tipo de embates. No los van a vencer, aunque un momento venga la tristeza, aunque en la noche venga el llorar. Va a llegar el amanecer y los gritos de alegría se van a escuchar en las tiendas de los justos. Entonces, parte de la iglesia es Esmirna. Yo, en los pocos minutos que me quedan, gracias a Dios todavía tenemos un pequeño tiempo como para poder abordar otra iglesia. Vamos a ver, hemos estado hablando bastante de Filadelfia y por muchos programas hablamos de Filadelfia. 2 programas hemos hablado de la Odisea. En el anterior hablamos de Éfeso, ahorita estoy hablando de Esmirna y me voy a pasar a la otra. Con eso saldamos la deuda que tengamos de las iglesias, ¿no?
Mire este versículo. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¡Wow! ¡Qué galardón más tremendo! Pero solo se dan a los vencedores. A los vencedores de esta etapa. Solo a ellos se les da. Ahora, imagínate que eres vencedor de Éfeso, que eres vencedor en Esmirna, que eres vencedor en esta, que eres vencedor en Filadelfia, que eres vencedor en la Odisea, y en Sardis y Teatira, entonces serías más que vencedor, porque eres 7 veces vencedor. Y es lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Es decir, más allá. Epiniqueo, no sé si así se dirá, ¿verdad? Pero al hacer la asociación del victorioso Niqueo y epi, que es más allá, me imagino que tal vez así se dice, eso no lo he investigado, pero me imagino que algo así ha de ser, una palabra compuesta, más que vencedores. Hasta me da tentación de ir a buscarlo ahorita, pero tenemos que seguir enseñando acá, ¿verdad? Pues mire, pues, hablemos de lo primero. Maná. El maná. Dios mío. Para traer a memoria lo que pasaba con el maná era algo desconocido. Por eso le pusieron maná, porque maná quiere decir, ¿qué es esto? Entonces, cuando los israelitas lo vieron la primera vez, dijeron, ¿qué es esto? Pero lo que dijeron fue, maná. ¿Qué es esto? Por eso le pusieron maná. Yo creo que esto es la bendición que Dios nos da de cosas que nunca habíamos visto y que nos causa un asombro. ¡Wow! ¿Qué es esto? Maná. A veces lo relacionamos únicamente con la palabra. Algunas otras veces lo relacionamos con Jesús, porque Él dijo, vuestros padres comieron el pan y murieron, pero yo soy el verdadero maná, el verdadero pan que descendió del cielo, el que me coma no morirá jamás. Pero lo asociamos y esas son unas interpretaciones muy afortunadas y buenas, pero acá tenemos que ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces lo que te estoy tratando de decir es, el vencedor de esta iglesia le van a dar unas sorpresas impresionantes. Pero antes de decirle qué tipo de sorpresas, regresemos a la sombra de la que estábamos hablando. Mire pues, habían 3 clases de maná. Estaba el maná diario. Ese caía un rocío en la mañanita, en la madrugada caía un rocío y encima caía el maná. Y encima caía más rocío. Hacían como un sándwich de maná, ¿verdad? El rocío era el que lo cubría de la tierra, para que no tocara lo terrenal, caía primero el rocío y el maná caía encima, y para que no se contaminara por el ambiente, le caía rocío. Cuando salía el sol, entonces se desaparecía esa capa de rocío y aparecía el maná, y entonces la gente lo recogía. Ese maná diario no se podía conservar para el siguiente día, porque si se hacía se engusanaba. Entonces, eso es un maná diario. Ese es el primer tipo de maná. El segundo maná era el que caía el día sexto, porque el día sexto la gente tenía que recoger el doble, porque no les estaba permitido salir a recoger el día séptimo. Para empezar, no caía maná en el día séptimo. Entonces, si alguien decía, no, yo voy a recoger lo que a mí me corresponde para hoy. Ay, mañana, día séptimo, salgo. Cuando salía no había nada. Se tenía que poner en ayuno, ¿sí? Entonces, ese maná no se engusanaba por 2 días, ¿verdad? Pero ya no lo podían guardar para el tercer día porque se engusanaba. Sin embargo, había un tercer maná.
que fue el que el Señor dijo que metieran dentro del arca del pacto. Ese maná no era del maná diario ni del maná de 2 días, era un maná eterno. Y ese es el que dice acá. Lo que dice es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor le dará del maná escondido. ¿Escondido dónde? ¿Escondido dónde? En el arca del pacto. Porque el arca del pacto lo que tenía era maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Tipificando con esto las tablas de la ley al Padre, la vara de Aarón que reverdeció al Espíritu Santo y el maná al Hijo de Dios, el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué le van a dar? Le van a dar el verdadero maná, el que salió del cielo de Dios, le van a dar a Cristo para que nos lo comamos. Pero no solo eso, recuerden lo que le estaba diciendo hace un momento, que maná quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son cosas que nunca habíamos visto. Vaya, utilicemos los versículos famosos, extraordinarios, preciosos, lindos, y nos los apropiamos, que dice la Biblia. Dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná. Maná, cosa que ojo no vio. Maná. ¿Qué es esto? Va a causar asombro. Ni oído oyó. Maná. Ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparados para quienes, para los que le aman, y nos las ha revelado por su Espíritu. Entonces, aquí vemos que uno de los galardones, hermano, es ese asombro eterno que nosotros vamos a tener, cosas nuevas. Esto es glorioso, ¿sabe por qué? Porque la misma Biblia, en Eclesiastés capítulo 1, dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Pero ahora resulta que este maná es un asombro. Eso quiere decir que sí hay cosas nuevas, pero no debajo del sol. No debajo del sol. Debajo del sol está el atrio. Ahí no hay nada nuevo. Pero cuando te metes al lugar santo, ahí ya tienes sombra, estás cubierto. Entonces ahí sí hay cosas nuevas. Ahí sí hay cosas nuevas. Por eso el cristiano que se queda en el atrio nunca tiene nada nuevo. Él ya se aprendió toda la doctrina y ya le lleva la tercera leída a todos los estatutos, reglamentos y doctrinas de su denominación. Y pues a veces se deleita y a veces no. En cambio, el que leyeron el maná escondido se asombra cada día y dice: wow, esto nunca lo había visto, qué glorioso, esto tiene que venir de Dios, nunca lo había entendido, pasé de noche por aquí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cuando oímos un mensaje de alguien que está explicando un versículo que lo habíamos leído 10 veces o 100 veces nosotros y no lo habíamos visto bajo la perspectiva del que lo está explicando, y dice: wow, nunca lo había oído. Ese es maná que no se engusana. Es el rema, es el asombro que Dios te causa. Glorioso. Pero te repito, eso, ¿cómo lo vas a vencer? Metiéndote a la cobertura en el lugar santo y no quedándote ahí. Porque el maná, mira, el maná, el pan, llamémosle así, que caía del cielo y estaba escondido, estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo lo que había eran los panes de la proposición, que los tenían que cambiar cada semana. Así que esos duraban una semana. Podríamos decir que entonces hay un pan diario, hay un pan que dura 2 días, hay un pan que dura una semana y hay un pan que dura por siempre. Ese es el que te está ofreciendo el Señor. Si vences, ya yo recibo el mío. Pero primero, sí, claro, tengo que vencer. Ahorita vamos a ver qué vamos a vencer, Padre Santo, que nos ayude el Señor. Solo me quedan unos minutitos, pero espérenme un ratito. Aquí voy a ver otro galardón preciosísimo. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Vaya, pues entonces nos van a cambiar el nombre. Y lo que podemos ver es que ese nombre es como un proceso, como una evolución, porque al cambiarnos de nombre nos cambian de naturaleza. Por eso es que en Babilonia a los muchachos que sacaron de Jerusalén les enseñaron la lengua de Babilonia, les enseñaron las costumbres de Babilonia, les dieron comer la comida de Babilonia, pero sobre todo les cambiaron nombre. A Misael, a Ananías y a Azarías, que eran los 3 amigos de Daniel, les pusieron Sadrach, Mesac y Abednego. Y ellos asimilaron el nombre babilónico.
Y hasta nosotros, hermano, muy pocos cristianos se recuerdan cuáles son los nombres judíos, pero sí se saben los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Es impresionante, les cambiaron nombre, por eso los tuvieron que meter en el horno de fuego 7 veces calentado. A Daniel le pusieron Belsasar, pero cuando vemos en el desarrollo histórico del tiempo que él sobrevivió a todos los imperios esos que están descritos en el libro de Daniel, a él, aunque le dijeran Belsasar, al final lo terminaron reconociendo como Daniel, uno de los reyes, el que lo metió al foso de los leones. En la madrugada le fue a decir, Daniel, no le dijo Belsasar, sino que le dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú constantemente sirves, te ha podido rescatar de la boca de los leones. ¿Por qué razón? Porque le pusieron un nombre, pero él no lo asimiló, porque él tenía un nombre que se llamaba Dios es mi juez. Ahora, esto tenemos que analizarlo en el contexto de aquellos que Dios les cambia el nombre en la Biblia. Por ejemplo, Josué se llamaba Oseas, le pusieron Josué. Por ejemplo, el rey Salomón se llamaba Salomón, pero también se llamaba Jedidías y se llamaba Lemuel. Por ejemplo, Saulo, bueno, realmente se llamaba Saúl, después Saulo, después Pablo, Pedro, Simón, Cefas y Pedro, 3 nombres. Y así vemos gente que les van cambiando la naturaleza y Dios les va poniendo otro nombre en donde les está determinando su naturaleza. Entonces, además del nombre que te van a dar allá en la eternidad, que es un nombre nuevo en esa piedrecita blanca, aquí te pueden dar otro nombre. Y desligarte del nombre babilónico. ¿A cuánta gente le pusieron nombres, hermano? No voy a mencionar nombres porque no quiero que nadie se vaya a sentir mal, ¿verdad? Si menciono el nombre de usted. Pero ¿cuánta gente le pusieron nombres porque eran el nombre de un dios pagano? O de un líder político criminal. Y el papá tal vez era admirador de ese y pum, le puso. O a cuánto le pusieron el nombre de un líder, de un cantante que el papá y la mamá admiraban, y ese fue el que primero hizo las canciones, les hizo el rock de la cárcel. y entonces le pusieron el nombre por esa causa y no por una revelación. Esta se llamará Eva porque es la madre de los vivientes. Y llamarás su nombre Emanuel porque Dios está con nosotros. Y se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y se llamaba Safnat Panea. Le pusieron Safnat Panea porque era el salvador del mundo. Entonces tenía un propósito de fondo. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. El que venza, yo le voy a cambiar el nombre. Se lo cambio. Padre Santo, pero tengo muy poco tiempo para explicar en este momento. El galardón a grandes rasgos lo mencioné, pero aquí me hace falta la batalla y solo me queda 1 minuto para finalizar. Pero algo le tengo que decir a usted, si no lo voy a dejar así temblando, va a decir, pero ¿qué pasó? Como usted es curioso, aunque tenemos otros mensajes, gracias a Dios, para poder continuar con este tema. Pero miremoslo, analicémoslo, por lo menos leámoslo. Esto se le dice a la iglesia de Pérgamo, o sea, ya llevamos Éfeso, ya llevamos Esmirna y ahora Pérgamo. Ahora Pérgamo tiene un problema. Tenemos un problema, Houston. ¿Qué es lo que tiene que vencer? El trono de Satanás. En el capítulo 2, versículo 13, el Señor le dice, yo sé dónde moras, en donde tiene su trono Satanás. Ay, ay, ay. Ay, Padre Santo. Y aquí me quiero detener por causa del tiempo, porque hay otras cosas que si las pongo acá, me voy a quedar sin poderlas explicar. Mejor las explico en el siguiente espacio que tengamos, con la ayuda del Señor. Mire pues, esto es bastante, pero miremos una cosa. Muchos hermanos
quieren tener su iglesia en puntos claves, en donde haya transporte público, en donde no haya delincuencia, en donde los hermanos no tengan miedo de dejar parqueados sus carros, en donde los hermanos no tengan miedo que los van a extorsionar, secuestrar o pues, qué sé yo, asaltar. Y pues humanamente tiene mucha razón. Y si se ponen en algunos lugares más atractivos, obviamente, pues mucha gente va a ir ahí, ¿verdad? Sin embargo, deberíamos de considerar si el lugar en donde nos ponemos es en donde Dios quiere que viviéramos o estuviéramos, o donde nosotros queríamos estar. Porque aquí es otra vez lo que un poco de la iglesia La Odisea. En mercadotecnia está lo que se conoce como las 3 P: punto, producto y promoción. No, son 4. Así hace tanto tiempo que no abro esos libros, ¿no sé? Son 4: punto, producto, precio y promoción. Son 4 P. Entonces, mercadotécnicamente hablando, si vamos a poner la iglesia en un buen punto, el producto que le vamos a entregar tiene que ver con el líder carismático y lo que le vamos a dar. Y la promoción, pues la que se puede hacer por todos los medios, redes sociales y todo lo que usted quiera. Y pues el precio, tal vez algunos, bueno, ahí no me voy a meter en ese lío. Entonces, algunos ponen la iglesia porque ya tienen un grupo objetivo. Dicen, yo le voy a llegar a gente de clase media alta, entonces tengo que ponerme en un lugar en donde ellos se sientan cómodos para llegar. Perfecto, que Dios lo bendiga. Si Dios se lo dijo, enhorabuena, lo felicito, no estoy criticando. Pero ¿y si Dios le dijo a alguien que se fuera a poner en donde tiene su trono Satanás? ¿Quién se va a ir a meter a donde tiene su trono Satanás? Mire, se lo voy a leer. Yo sé dónde moras. Miremos Apocalipsis. Bueno, aquí teníamos iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y mire quién le está hablando: el que tiene espada. Yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Le dice. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo creo, me pregunto pues, ¿será que el punto que nosotros elegimos, lo escogimos nosotros o lo eligió Dios? Este lugar está bonito, me gusta, aquí un buen parqueo, aquí para acá, y tiene acceso, aquí pasa tal freeway, o aquí pasa tal calzada, aquí pasa tal cosa, esto nos provee, vamos a estar seguros. Gloria a Dios, sentido común, lo felicito. Pero ¿y no será que en algunos casos Dios está hablando con el ministro de Pérgamo y le dice, no? Yo te quiero ahí en donde ni los cuerpos de seguridad entran. Yo te quiero ahí en donde los bomberos tampoco entran, porque les roban hasta el casco. Ahí te quiero. Vas a hacer luz en medio de las tinieblas. Eso tendríamos que vencerlo entre nosotros mismos. Yo miro, por ejemplo, ¿cómo decir esto? Yo miro que Estados Unidos tiene la sangre dulce. Bueno, la tenía antes de la pandemia, ¿verdad? Y que todos sentían llamamiento para ir a predicar a los lugares aquellos, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿pero será que de veras Dios los envió? ¿O será que estando ellos ya allá Dios los escogió? Bueno, eso sería otra cosa, ¿verdad? Si Dios los envió o Dios los escogió cuando ya estaban allá. Pero hay gente que lo que anda buscando es una mejor perspectiva de vida, una mejor clase de vida, una mejor experiencia, oportunidades para sus hijos.
No, es que en ese pueblo, en esa ciudad hay buenas universidades y mis hijos están en esa etapa, entonces yo quiero, ahí voy a poner una mi iglesita, ahí sí que va a ser su iglesita, pero no la iglesia de Pérgamo, ni la de Cristo. Yo sé dónde moras, donde tiene su trono Satanás. Eso no es sencillo. Yo ya me extralimité de tiempo, y como le decía, pero yo bendigo a aquellos ministros que de veras, a pesar de las circunstancias, siguen fielmente perseverantes en el lugar en donde Dios los puso. No quejándose, este pueblo ya no lo aguanto, no lo soporto. Ay, Dios mío, vaya que no es Moisés usted, porque a Moisés le dijeron, te cambio de pueblo, te mato a todos estos, te doy otro. Yo creo que algunos hubieran dicho, ay, sí señor, ya no aguanto a estos, son unas cabras, no son ovejas. Mátalas a todas y dame otras nuevas. A la nombre, no puede ser. Porque sí, hay ministros que se acaban iglesias, hermano. Les dan una iglesia bonita, con unos 100 miembros, y a los 2 meses, 50 miembros, y a los otros 2 meses, 25. Al mes, ni él llega. Se acabó la iglesia. Entonces, pero si tiene llamado y está ahí, enhorabuena. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar y mire, llegué ya cuando estaba terminando el tiempo. Pero en la próxima seguimos hablando de él, con la ayuda del Señor. Por el momento, yo quiero suplicarle a usted que no conoce al Señor, que no desprecie esta época que nos ha tocado vivir, porque es una época de reflexión. Esto no es solamente una pandemia que nos estamos tratando de librar de que nos contagien el coronavirus. No, hay algo peor que el coronavirus y es morir sin Cristo. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien, porque entonces tiene perdición eterna. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, lo primero que hay que hacer es aceptar a Cristo. Y luego van a venir las victorias y entonces Dios nos va a seguir dando otro tipo de bendición. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por este periodo, este tiempo que nos permites vivir y también porque nos permites predicar esta palabra gloriosa tuya. Permite que aquellos que no te conocen abran su corazón en convicción, dejen entrar al Hijo de Dios a sus corazones y Él vivifique su espíritu para que nazcan de nuevo. Que sean inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que no sean ellos echados en el lago de fuego. Aquellos hermanos que se alejaron de la casa del Padre, permite que regresen, Señor, en el nombre de Jesús. Ten piedad, ten misericordia, papito lindo. Concédenos eso. Yo bendigo a todos tu pueblo, Señor, ese pueblo fiel, que en medio de esta crisis te siguen buscando, Señor. Yo sé que tú te agradas de ellos. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Sé que muchos de ellos asisten a la iglesia que tú me permitiste pastorear y los bendigo en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Señor bendito, y danos la victoria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y esté pendiente, porque yo creo que seguimos con... aquí ahorita todavía estamos al filo de la 5ª temporada del retiro, pero vamos a seguir con la 6ª temporada del retiro la próxima semana, con la ayuda de Dios. Tenemos muchos ministros que todavía no han participado y que nos pueden edificar y equipar. Así que Dios les bendiga y nos seguimos viendo. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.